Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estamos trabajando las integrales dobles, pero esta vez vamos a hacer un trabajo de las integrales dobles como volumen. Para ellos entonces vamos a mirar primero las generalidades, por qué se trata eso como un volumen, y luego miraremos entonces un ejercicio que nos permita visualizar de mejor manera la temática. Entonces lo que tenemos es integrales dobles como volumen. Entonces vamos a apoyarnos en una gráfica para que le pueda quedar mejor o más claro lo que queremos. Entonces lo que tenemos es lo siguiente: tenemos en la gráfica la función, ¿verdad?, una superficie que está representada por esta función, que es una función cualquiera, z igual a f de x, y esa superficie está definida sobre un rectángulo R. Este que está acá, ese rectángulo, un rectángulo R, ¿verdad? Rectángulo R que está comprendido entre los intervalos AB en el eje de las X y CD en el eje de las Y. Entonces la idea es mirar cómo calcular el volumen que yace bajo esa superficie y encima de ese rectángulo. Palabras más, palabras menos, es encontrar el volumen de ese sólido que se forma entre o por debajo de esa superficie y por encima de ese rectángulo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar para tratar de hacer como se hizo en cálculo integral para encontrar área? Entonces, allá acuérdense que se hacía una partición de ese rectángulo, en aquel momento era de X, en este vamos a hacer la partición del rectángulo, entonces de esta manera. Entonces la idea es que al hacer esa partición allí se van a formar una serie de subrectángulos, ¿verdad? Como lo que les voy a mostrar en la figura, la figura 2. La figura 2 entonces tenemos esos subrectángulos, esa pretensión que estaba haciendo aquí en este rectángulo es lo que estamos haciendo. De manera tal que toda esta área de ese rectángulo lo hemos partido en unos subrectángulos que vamos a encontrar allí, cada uno con sus áreas respectivas, y vamos a decir que cada triangulito de eso es un delta de área, ¿verdad?, de cada uno de esos rectángulos. Bueno, ahora vamos a suponer lo siguiente: vamos a suponer que nos detenemos aquí en ese subrectángulo y hemos decidido que ese subrectángulo es el subrectángulo K, es decir, que tiene un área delta de delta A sub K. Ahí está en la figura sub K. Eso. Y entonces aquí tenemos en este lado un delta de x sub k, en esta partición que tenemos acá, y por acá un delta de y sub k. Acuérdense entonces que el área de ese subrectángulo sería delta de a sub k, que es lado por lado, es decir, delta de x sub k por delta de y sub k. Aquí creo que en ese momento, creo que allí no hay ningún problema y hay claridad sobre el delta de sub k. Ahora vamos a suponer lo siguiente: dentro de ese rectángulo vamos a tomar un punto muestral o un punto de muestra, como hemos señalado allí, que es x sub k, y vamos a decirle, vamos a diferenciarlo de todo y le vamos a colocar aquí un moñito, ese punto de muestra, coma, y en la componente en y sería y sub k. También aquí pues le colocamos un asterisco, un moñito, como digo yo, para diferenciar de los demás. Ese es nuestro punto de muestra en el cual vamos a evaluar la función f. ¿Para qué vamos a evaluar la función f allí? Para encontrar la altura, ¿verdad?, de esta barra, de esta columna que vamos a levantar sobre ese rectángulo. Ahí vamos a levantar esa columna para llenar, ¿verdad?, para empezar a llenar nuestro es corriente. Ahí tendremos eso. ¿Sí? Entonces, si a esto lo multiplicamos, por el área sub k, entonces tenemos el área de la base por la altura, eso nos da un delta de volumen, o sea, un elemento infinitesimal de volumen de esa barra que hemos levantado. Esa es la idea que tenemos. Entonces eso lo vamos a hacer con cada uno de esos
subrectángulos a tratar de llenar todo eso. Ahí va a haber entonces algunas diferencias con esas barras, y es que esa superficie no es totalmente plana, por tanto van a quedar aquí unos vacíos. Lo importante es que vayamos entendiendo cuál es la idea. Entonces el volumen de cada una de estas columnas que vamos a levantar es delta de área A sub K por la función evaluada en ese punto muestral. ¿Verdad? Esto me da la altura y esto me da el área, entonces es el volumen. Entonces tendríamos allí, si hay K subintervalos, vamos a tener K, un número de K barras allí, o un número de volúmenes de la manera que encontramos número de barras. Entonces la idea es hacer eso. Vamos a borrar un poco ese desorden que tengo ahí. Vamos a borrar un poco el desorden que hemos hecho aquí. Ya eso ahí está claro. No hay problema alguno, creo, para entender cuál es la pretensión. Es decir, estamos sobre la sala de la casa, el cielo raso es plano, y sobre cada baldosa construimos una columna. Y eso nos permite encontrar, la suma de todas esas columnas nos permite encontrar el volumen del sólido que está bajo el cielo raso y encima del piso. Entonces, con ello, lo que vamos a tener es lo siguiente. Y vamos a formar todas esas columnas que tenemos ahí, y vamos a subir hasta el techo. Aquí tenemos una dificultad, como decíamos, como al no ser la superficie totalmente plana, van a encontrar unos espacios. La idea es cómo aproximarnos de tal manera que no nos quede ningún espacio. Entonces, hasta ahora, conformémonos que tenemos una aproximación y tenemos una suma. Aquí sería una suma de rima de todos estos volúmenes. ¿Y cómo se escribe eso? Se escribe de la siguiente manera. Ya recuérdense que ya teníamos el área, que es delta de A sub K por la altura, ya lo teníamos, y la suma de todos esto sería desde 1 hasta acá, nos daría esa sumatura de rima, aproximación de ese volumen. Hasta allí es lo que tenemos con esto. Hemos sumado todos eso. Bueno, decíamos que, nos quedaba un espacio, ¿verdad?, entre las columnas y el techo o la superficie esas que tenemos. Entonces la idea es redefinir o hacer una partición más pequeña todavía de estos subrectángulos, de manera que estas columnas sean cada vez más delgadas, más finas, de que podamos ir colocándola de tal manera aquí que no nos vayan quedando espacio. Esa es la idea. Eso se logra. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra volviendo a partir, es decir, a estos subintervalos, volverlo a partir para encontrar entonces áreas todavía más pequeñas. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo se dice eso? Bueno, simplemente es lo siguiente. Recuerden ustedes que tenemos aquí una partición y lo que se llama la norma de la partición. Se escribe así, doble barra y la P. Entonces, cuando esa norma de la partición es el subintervalo más grande, el más grande de todos, es la norma. Entonces, si esa norma, que es la más grande de todas, la hacemos que tienda a cero, es decir, lo más fino que pueda, entonces estamos logrando que esa redefinición sea lo más fino que pueda. Eso es similar a decir, como estamos hablando aquí de n, esto es lo mismo que decir que si hacemos que n crezca, es decir, que n tienda al infinito, ¿verdad? Cuando decimos que n tiende al infinito, estamos diciendo que el subintervalo más grande tiende a cero, es decir, que estas expresiones son equivalentes, ¿verdad? Son equivalentes. Entonces, haciendo esto, lo que logramos es que estas barras sean más finas y que el volumen sea cada vez más aproximado. Entonces, ahí está la palabra clave. Hay una palabra clave en matemática que se llama límite. Entonces, aquí hacemos el paso al límite. Es decir, el límite cuando eso tiende a infinito. Acuérdense que el límite no es estar en el punto, es la tendencia, ¿verdad? O cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Qué está pasando cuando esto tiende a cero? Hombre, cuando esto tiende a cero o cuando esto tiende a infinito, lo que está pasando es que aquí los delta de A
eso no se puede perder de vista, esto tiende a cero. Es decir, las áreas tienden cada vez a ser más pequeñas, un elemento infinitesimal, y estamos hablando aquí entonces de un delta de área, ¿verdad? Un elemento infinitesimal, lo más pequeño que se pueda. Entonces, ¿eso cómo se escribe matemáticamente? De la siguiente manera. Es decir, el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta sumatoria. Eso aquí que estamos logrando llenar todo ese espacio, es decir, encontrar el volumen de ese sólido. Y dijimos pues que esto era equivalente a escribir esto, entonces también es lo mismo encontrar esta parte, estos dos son equivalentes. Entonces acuérdense, entonces aquí ya a partir de esto hemos llenado todo este espacio, por tanto lo que tenemos es el volumen. Por eso el volumen entonces el volumen se define como ese límite. Y acuérdense que de manera similar esta es la definición de una integral definida. En este caso la definición la hace el rectángulo R. Entonces aquí estaríamos diciendo que esto es la integral definida sobre quién, sobre el rectángulo R de quién, de esto que está aquí. Es decir, de la función en ese punto, ¿verdad? En este punto, la función en este punto, ¿ya? En el punto muestral, ahí, por un diferencial de A. Entonces, esa sería la definición de volumen del sólido que está debajo de la superficie representada por esta función y encima del rectángulo R. Entonces, allí tendríamos cómo es, por qué se encuentra esa expresión de volumen, como una integral doble, ¿verdad? Entonces, aquí creo que esto simplemente es el paso del límite. El paso del límite, acuérdense pues que es la integral definida sobre ese rectángulo y bajo esta superficie. Entonces aquí tendríamos exactamente eso. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de volumen como integrales dobles. Acuérdense que en las integrales puede haber integrales sobre cualquier función y esas funciones pueden ser negativas. Si nosotros estamos integrando una función negativa, ¿verdad? Lo que vamos a tener entonces, si es una integral simple o sencilla, lo que vamos a tener es un área negativa y entonces eso no tiene sentido. Lo que estaríamos integrando, entonces estaríamos hallando el área es de la función volteada. Es decir, si nosotros tenemos algo así como esto, entonces sobre esto, entonces no estamos hallando el área aquí, sino que estamos hallando es esta área de aquí y esta área de acá. Lo mismo ocurre con el volumen. Si la superficie o la función es negativa, entonces no se trata de un volumen, sino únicamente sería el número de la integral, porque las integrales aquí para este caso deben ser positivas. O la redefinimos y lo que tendríamos es que multiplicar por menos 1, pero ya no sería la misma función, sino sería la inversa de las funciones. Entonces eso es para tener claro cuando se estén trabajando esta parte de volúmenes con respecto a las integrales dobles. Entonces vamos a borrar, la idea es borrar este desorden que tenemos aquí y volver sobre lo que debe ser la definición de eso. Entonces espero pues que hasta allí no tengan problema para ir construyendo el concepto de lo que queremos que se maneje. Entonces ahora le decía pues que eso se define de esta manera, ¿verdad? Como volumen de esa integral. Eso es la definición de volumen como integrales dobles. Entonces aquí lo que estamos diciendo es pues que el volumen que yace debajo de una superficie que está representada por una función positiva y sobre un rectángulo R cualquiera. Entonces, para mirar con mayor detalle eso, vamos a mirar el siguiente ejercicio. El problema es el siguiente, nos dice que determinemos, es decir, determinar el volumen que yace bajo la superficie x al cuadrado menos 3y. Y, aquí se nos olvidó, aquí, y el rectángulo definido desde menos 2 por menos 2
menos 2, 2. Vamos a colocar esa que es la figura que tengo por allí. Y si no, colocamos los límites que esté en la figura. Creo que la figura de esa función que tenemos, creo que está en ese rectángulo. De todas maneras, pues eso no es ningún inconveniente, simplemente mirar los límites en la evaluación. Pero de todas maneras, lo que vamos a tratar es mirar eso, de esa función. Estamos mirando que esa función es positiva, por lo que veo, sí, es positiva. X al cuadrado menos y, pues esta es la que da el poder, entonces esa función puede ser positiva. Entonces, lo primero vamos a mirar es el gráfico, ¿sí? Vamos a borrar entonces esta parte que he anotado aquí y miremos el gráfico. Vamos a detener el gráfico allí. Sí, tenemos aquí el rectángulo desde menos 2, 2 y desde 2, 2, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí, este es el eje de las X, este es el eje de las X, este que tenemos acá, el eje de las X, y este sería el eje de las Y, el eje de las Y. Entonces, aquí tenemos eso. Bueno, ¿qué mostramos en la figura? En la figura lo que estamos mostrando es lo siguiente. Tenemos la superficie, que aquí la tenemos, ahí está, es este techo que tenemos aquí, esta superficie, y lo que nos está diciendo es que si integramos esta superficie, ¿sí? Todavía no hemos planteado aquí la integral doble, ¿no? Ahorita la planteamos. Entonces que aquí estamos es integrando, para explicarle acá esta parte, esta función desde, a lo largo del eje Y, desde menos 2 hasta 2. Es decir, eso me permite determinar el área esta que está en azul. Esta área que está en azul. Esa área, como estoy integrando con respecto a Y, va a depender de X o va a ser un número. Una de dos. Esto funciona de manera similar a como trabajamos en las derivadas parciales. Estamos integrando con respecto a Y, esta constante, esto nos va a dar una constante de integración, un número, y en su defecto vamos a encontrar una función que va a depender de X, no va a depender de Y. Entonces por eso hemos llamado el área, que hemos calculado el área de X. Esto que está aquí es el área en X. Eso que está ahí. Listo. Entonces eso lo que me está diciendo es que yo voy a integrar primero con respecto a Y, y lo que me quede lo voy a integrar con respecto al eje de las X. Espero pues que allí hayan tenido claridad sobre eso. Vamos a dividir. Entonces, para adelantar, lo que estamos diciendo es eso. Ya aquí lo que estoy planteando es la integral doble, ¿verdad? Desde menos 2 hasta 2, integral desde menos 2 hasta 2 de esta superficie de Y de X. Es decir, voy a integrar primero con respecto a Y. Entonces vamos, como ya eso lo tengo así planteado, que voy a integrar primero con respecto a Y, vamos a aprovechar de una vez y vamos a resolver esta integral. Esa integral entonces, como con respecto a Y, esto sería X cuadrado Y menos 3 medios de Y al cuadrado, evaluada desde menos 2 hasta 2. Eso es lo que voy a resolver ahí. Eso. Evaluada desde menos 2 hasta 2. Listo. Entonces, ¿qué es evaluar? Bueno, es agarrar esto y lo evaluamos, toda esta función en 2 menos toda esa función en menos 2. Eso lo que nos va a entregar es lo siguiente, ¿verdad? Perdón, estamos evaluando en Y, esto es 2 aquí, 2, estamos evaluando eso en 2. Pero es que aquí vamos a mirar si ese es el resultado, que tengo aquí. Vamos a hacer la evaluación por acá, para tirar. Entonces esto sería 2x². Vamos a hacer esta evaluación acá, no se nos quita nada. Y aquí tendríamos menos por menos da más, esto sería 4, ¿verdad? Sería 4, vamos a colocarle aquí menos. No, todavía tendremos aquí menos, sería 4 entre 2, 2, sería 3 medios. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a ponerla 3 medios. Y vamos a colocar el 4 aquí para no tener problema. Esto es la primera parte.
Y la segunda parte menos esto mismo, pero aquí sería dentro de sería menos 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado. Y menos esto que está aquí, menos, ahora 3 medio, vamos a hacerlo aquí, 3 medio, ¿de quién? 3 medio, entonces aquí esto va al cuadrado, por 4, sería esto. Analicemos qué nos queda aquí, este menos y menos da más, ¿verdad? Entonces aquí vamos a, un momentico, el borrador se me pierde mucho, vamos a borrar aquí un momentico y vamos a mirar. Entonces aquí tengo, este no hay problema, esto lo vamos a ver aquí, entonces este sale positivo, entonces aquí tendríamos 2x cuadrado, que es este, menos 3 medio por 4, este negativo sale positivo, más 2x cuadrado menos da más, entonces este sale más 3 medios, ¿de quién? 3 medios por 4, hasta aquí. Entonces vemos que este con este se cancela y este con este me da ese 4. Ahí para que no apareciera eso allí como un machetazo rápido, a ver de dónde salía usted eso allí, ¿no? Entonces eso sale de allí. Entonces tenemos que la integral, o sea que esta área de x, es esta parte que está aquí, ¿verdad? Entonces, siendo eso así, ¿qué nos queda? Nos quedaría entonces la integral de menos 2 a 2 de 4x al cuadrado de x. Esa integral sería. Entonces fíjense cómo esa forma de trabajar también la pueden ustedes en sus casas mirar, ¿no? Por separado, mirar, ir con calma, con detenimiento, porque de la carrera pues solamente queda el cansancio. Entonces, ¿qué tenemos? Hacer esta integral ahora y evaluar en los límites de x, ¿verdad? Entonces ya hicimos esa integral, esa es esta área que está aquí, esta área. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar en el eje de las x, desde aquí hasta acá, es decir, todas estas paredes. Entonces vamos a llenar esto de paredes. Vamos a llenar eso de todas estas paredes desde aquí. Esas paredes las vamos a llenar desde aquí, todas estas las vamos a sumar todas. Y esa suma se escribe diciendo que vamos desde menos 2 hasta 2, ¿verdad? O sea, agarra todo esto lo vamos a llenar con áreas 4x al cuadrado. Fíjense que va a depender del x, es decir, va a depender de quién. En la medida en que va cambiando ¿verdad? Esto va a ir cambiando la altura, ¿verdad? A medida que va tomando valores, esto va tomando y vamos a tener todo esto lleno, que es lo que queremos, que es el volumen. Entonces, la idea es entonces hacer integral ahora sumar desde aquí hasta aquí. Eso se expresa en integral de esa manera. Y esa integral es 4 tercios de x a la 3 evaluada desde menos 2 hasta 2. ¿Verdad? Desde menos 2 hasta 2. Sí, eso es 4 tercios, entonces esto es 2 a la 3, 8, menos 2 a la 3 menos 8, con el signo más, sería más, entonces 8 y 8, 16 por 4, 64 sobre 3, algo así debe dar. Entonces tendríamos ese 4 tercios, ¿sí? 8, 64, 70. Pero ¿qué es eso? Entonces, ahora sí estamos hablando de volumen, entonces esas son unidades cúbicas. Entonces aquí colocamos unidades cúbicas. Entonces ese es el tratamiento que se le puede dar, se le da a las integrales dobles como volumen. Entonces miren ustedes allí que en esta oportunidad lo hicimos entonces integrando primero con respecto a y luego el resultado con respecto a x. También se puede hacer integrando con respecto primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces, lógicamente que aquí vamos a tener entonces un área en este sentido. Podemos borrar aquí un momentico todo esto para mirar cómo podríamos
plantear entonces la otra integral, y ustedes, si no está planteada dentro de los apuntes de ustedes que le pasé en la página, entonces ustedes pueden resolver el ejercicio como de práctica, un ejercicio de práctica, ¿verdad? Como un ejercicio de práctica, mirando lo siguiente. Entonces aquí ¿cómo plantearíamos? Entonces aquí plantearíamos lo siguiente, aquí plantearíamos algo parecido a esto. Vamos desde aquí hasta aquí, todo esto que tiene aquí, y esta es nuestra área. Entonces aquí sería una área, todo esto que está aquí, toda esta área, sin salirse, claro está, esta área que está aquí. Esa área entonces, si vamos a integrar con respecto a X, sería una área en Y. Sería una área en Y. Eso sería un área en Y. Y el resultado entonces lo integraríamos con respecto a Y. Entonces, ¿cómo se plantearía entonces la integral? La integral se plantearía primero, la integral esta sería, la integral, y no hay problema, de menos 2 hasta 2 de esa superficie, o sea, de x cuadrado menos 3y. Aquí sería entonces primero con x y al final integraríamos con y. Y aquí sería la otra integral afuera de esta, de menos 2 hasta 2. ¿Ya? Entonces se resuelve primero esto, ¿verdad? Al resolver primero eso, ¿qué tendríamos? Tendríamos, con respecto a x, sería x a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Y acá tendríamos 3 medios. ¿Qué 3 medios? 3yx. ¿Verdad? Y aquí faltó el 3. Esa sería evaluada, lógicamente, de menos 2 a 2 en x. Y luego entonces este resultado que obtienen aquí, vuelven y lo entregan con respecto a y, y se debe llegar a ese mismo resultado. Entonces espero pues que este vídeo le haya aclarado un poco la situación. Es para pasarlo poco a poco. Sé que el tema en principio no se hace muy fácil, pero que con ejercicios y mirando y repitiendo y mirando, buscándole la razón de ser a las cosas, podemos entender con mucha facilidad de lo que se trata. Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes continúen sus estudios bien juiciosos y que podamos entonces poder tener los resultados que todos anhelamos, y es que ustedes su curso lo aprueben con todas las de la ley. Recuerden que les habló su profesor Pablo Elías Rodríguez. Cuídense, cuiden a lo suyo. Dios le bendiga y Dios le bendiga. Hasta una nueva oportunidad.